Buen día. Nosotros vamos a hablarles sobre los mecanismos del derecho interno para la solución de problemas de conflicto de leyes en El Salvador. A continuación hablará mi compañera Paola Escobar. Le voy a explicar primero el primer mecanismo de esta solución de conflictos que utiliza El Salvador, y este es la Lex Fori. Lex Fori es una locución latina que en español la traducimos como ley del foro. ¿Pero qué significa la ley del foro? Es que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conozca el asunto, es decir, la de su estado. Esto de la Lex Fori se presenta, por ejemplo, cuando a un juez se le lleva o el juez conoce, se le presenta al juez una cuestión jurídica en donde se contemplen factores de carácter internacional o de extranjería. Entonces es aquí donde surge el problema. ¿Qué ley vamos a aplicar si la situación que se trajo a colación tiene elementos de carácter extranjero? Es cuando el juez tiene que aplicar la Lex Fori, es decir, va a aplicar la ley de su país, los principios de su país. ¿Cómo aplica este mecanismo El Salvador? Bueno, el ejemplo que se me ocurrió fue traerles a colación el artículo 16, inciso 3 del Código Civil vigente de El Salvador, que nos dice prácticamente que los bienes situados en El Salvador estarán sujetos a las leyes salvadoreñas, aunque sus dueños sean extranjeros o no residan en el país. Como esto de la Lex Fori es más que todo de territorialidad, entonces en este caso que se trajo al juez, el juez, a pesar de que, digamos, el contrato de compraventa se hizo en el extranjero y tenga ese elemento de extranjería, él, cuando le traigan ese caso, va a aplicar la ley de su país, va a aplicar la ley de El Salvador en base al artículo que antes les expliqué, a pesar que incluso los sujetos procesales son extranjeros. Esos sujetos se rigen por leyes extranjeras, no tienen nacionalidad salvadoreña. Eso es todo por mi parte. Ahora Paola les explicará sobre el siguiente mecanismo de solución de conflictos internacionales. El segundo mecanismo es la ley Rexitari, en el cual dentro de este tipo de solución de conflictos tiene un tema principal, en el cual nos habla sobre los bienes muebles y los bienes inmuebles, en el cual nos establece cuándo van a utilizar este principio. Y es que cuando existe un problema entre el contrato o la compraventa del mueble o del inmueble, se va a aplicar la ley del país donde se encuentra el bien mueble o inmueble, sin tomar en cuenta dónde se estén las partes del contrato, digamos, el vendedor y el comprador, ni dónde se haya celebrado el contrato. Ahora bien, un ejemplo de esto podría ser de que Paola y Rebeca se encuentran en México y una es la vendedora y el otro es el comprador. Ellas celebran un contrato de compra-venta de un automóvil que se encuentra en El Salvador. Este sería un bien mueble, pero después se da un problema de contractual. Entonces, para darle solución a esto, se va a utilizar la legislación de la jurisdicción donde se encuentra el bien mueble, que en este caso el carro se encuentra en El Salvador, sin tomar en cuenta que Paola y Rebeca se encuentran en México y que el contrato fue celebrado en México. Entonces, a esto hace referencia la ley Lex Recital. Bueno, yo voy a hablarles sobre el Locus Regit Actum. Este principio general del derecho internacional privado se traduce en que los actos jurídicos son regidos o administrados por el lugar donde han sido celebrados. Es decir, que básicamente se trata de que los actos se rigen por la ley del lugar donde han ocurrido. Uno de los procesos que son utilizados para poder poner en práctica el locus regit actum es el proceso de exequatur. El proceso de exequatur examina si una sentencia o un hecho ocurrido en el extranjero tiene validez para ser aplicado en un país diferente a donde fue emitido la sentencia. Por ejemplo, usualmente surgen estos casos en materia de divorcios.
por el simple hecho de que hay personas que se divorcian en el extranjero y tienen que ser reconocidos, por ejemplo, en El Salvador. Entonces, por medio de ese proceso de exequatur se determina si la sentencia de divorcio emitida en el extranjero puede ser válida y reconocida en El Salvador y posteriormente ser homologada. Referente a la extensión en la competencia penal, vamos a referirnos al artículo 47 del Código Procesal Penal, que establece que la competencia se ejercerá por los tribunales y jueces de la República y estarán sometidos a ello los nacionales y los extranjeros. Esta competencia se extiende al reconocimiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, así como el reconocimiento de los delitos cometidos en el extranjero. Asimismo, he de mencionar que en materia penal, los actos de las personas extranjeras que estén dentro del territorio nacional se rigen por el derecho penal salvadoreño, a excepción de los casos de los miembros diplomáticos, de las personas diplomáticas, porque estos tienen una excepción, así como su familia, según los previstos en el artículo 31.1 y 37 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.